Ok, vuelve y juega. Dos excusas, pero... a ver, ¿listo? Déjenme saber que estamos conectados, listo. Voy a dejar que se nos vayamos conectando todos los que nos tuvimos que desconectar a causa del aviso de tornado en Broward esta tarde. Al momento de tratar de quitar el mensaje se apagó el celular, así que les pedimos excusas por el inconveniente, pero nada, vamos a ir conectándonos. Las personas que estábamos, voy a darles un segundito para que podamos volver a arrancar. Listo, Maurice, ya te conectaste. Gracias por dejarnos saber que se había desconectado. Y aquí vamos. Aquí vamos. Voy a dar un momentico para que nos podamos volver a conectar todos y volver a retomar la idea. Ok. Les decía que estamos viendo una serie otomana, una serie sobre el Imperio Otomano, y en esta serie uno de los enemigos del protagonista, que es un guerrero musulmán, termina convirtiéndose al Islam, y en el momento en que le dice al sacerdote, al imán, creo que le dicen así los musulmanes a sus sacerdotes, le dicen: yo quiero convertirme, yo quiero aprender a orar como oran ustedes y quiero aprender el Corán. Y el sacerdote le dice: antes de aprender a orar y antes de aprender el Corán, tú debes aprender acerca de Mahoma. Y nos impacta la forma tan reverente, tan sublime, tan de adoración, como ellos se refieren a Mahoma con mucha más fuerza, aún mismo que cuando se refieren al Corán, porque para ellos su mayor figura es Mahoma. Y me preguntaba yo acerca de nosotros los cristianos. ¿Realmente nosotros los cristianos adoramos, nos enamoramos, nos cautiva, nos seduce y nos lleva a ese punto sublime de que primero y nuestra prioridad es Jesús? ¿Es Jesús? Y yo me ponía a pensar en eso, y de hecho el miércoles estábamos haciendo el en vivo de Orando con Sabiduría y Revelación con mi hija Estefanía, y hablábamos de orar al Dios que enseña. Y llegábamos a la conclusión que el mayor problema es que nosotros no tenemos corazones enseñables. Nosotros creemos que ya nos las sabemos todas. Nosotros los cristianos creemos que aprendiéndonos de memoria versículos bíblicos, asistiendo regularmente a una iglesia, sirviendo como locos, eso es suficiente. Que nosotros no necesitamos ser enseñados por el Señor muchas veces porque ya nos las sabemos todas. Y resulta que nuestro corazón se endurece y se vuelve necio. Pero Dios nos enseña a su manera, no a nuestra manera. Y hay un quiebre en la enseñanza de Dios. De hecho, en Hechos, decíamos el miércoles en nuestro estudio, en Hebreos, el primer versículo dice: antes les enseñaba a través de sus antepasados y de los profetas, pero ahora les enseño a través de Jesucristo. O sea, si la iglesia en este momento sigue siendo enseñada a través de los antepasados y de los profetas, y su centro, su núcleo, su base de la enseñanza y de la predicación no es Cristo, está muerta. Y quiero leerles un pasaje que me impacta lo que habla y llena mi corazón de gozo con relación al ministerio. Porque uno habla del ministerio, y el ministerio es más que ser pastor, es más que ser profeta, es más que una labor dentro de una iglesia de 4 paredes, sino como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, y todos estamos al mismo nivel como discípulos de Cristo, el pastor, el evangelista, el profeta y la oveja, al mismo nivel de enseñanza. Y les quiero leer en 2 de Corintios, en el capítulo 2, desde el versículo 14 en adelante. Dice así: así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en el triunfo en el desfile victorioso de Cristo.
ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan somos un perfume que da vida. Amén. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, ¿otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos? ¿Acaso somos como otros que necesitan llevarles cartas de recomendación o que les piden que se escriban tales cartas en nombre de ellos? Por supuesto que no. Escuchen esta hermosura. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Tú que nos ves allí, Dorita, Gilberto, Maurice, Angelita, Ligecita, que nos ve desde Colombia, Vanessa. Dice, la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensemos que estemos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Amén. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Esto no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Y cuando miraba esto en Netflix en la serie que le decía, primero tienes que aprender de Mahoma antes de aprender del Corán y de la oración, yo pensaba que el mensaje de nosotros como cristianos, antes de enseñar a orar y antes de poder ahondar en la teología bíblica, tenemos que aprender de Cristo. Porque la letra sin el Espíritu es muerta. Para aprender de Cristo necesitamos el Espíritu Santo. De hecho, el Señor dijo, es necesario que yo me vaya para que Él venga, para que les enseñe. ¿Quién es nuestro Maestro? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos lleva a la verdad? El Espíritu Santo. Así que, hermanos, le pido al Señor que el Espíritu Santo sea cada vez más real en su corazón, en su mente, y el fruto de sus oraciones venga de su intimidad con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo en cada circunstancia de tu vida lo que va a hacer es apuntarte a Cristo, a revelarte a Cristo. Claro que tenemos que aprender de teología a la luz de Cristo, tenemos que aprender historia a la luz de Cristo. Tenemos que tener nuestras bases para poder hacer nuestros sermones, ¿cómo se llama eso? La hermenéutica, pero a la luz de Cristo. Podemos hacer apología desde Cristo, no desde la religión, porque si no terminamos igual que la religión musulmana, en engaños y en mentiras. Pero nuestra verdad no es basada en un hombre, sino en Dios mismo. Nuestra verdad no está basada en nuestras obras, sino en la obra de Cristo. Al ver esta serie me ha entrado un celo profundo por el mensaje que el Señor le ha dado a esta iglesia, que es Cristo y solo Cristo.
Y oro en el nombre de Jesús para que se levante este ministerio más allá de lo que podemos ver, para que muchos puedan salir del engaño en el que están sumidos a causa de la religión. Que la religión no son sino normas, preceptos y tratados, mientras que Cristo nos llamó a libertad. ¿Cuál libertad? De conocerlo a plenitud. Y en la medida que conozcamos a Cristo, más de Él se va reflejando en nosotros. Vamos a entregarle este tiempo al Señor, a darle infinitas gracias por el regalo de su palabra, por el regalo precioso de escucharla y por el privilegio que tenemos a través de su Espíritu Santo dar fruto de vida eterna en nuestra vida personal y en medio de los que nos rodean. Amén. Amado Señor, te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, a Él sea todo el honor, a Él sea nuestra adoración. A ti, Señor Jesús, a ti levantamos nuestras manos, Señor, en adoración y en gratitud por el regalo perfecto de habernos escogido para revelarnos, Señor, la grandeza de tu amor, Dios Santo, en la que nos muestras que no te guardaste a tu Hijo, a tu unigénito, y juntamente con Cristo nos darás todas las cosas, Señor. Nos darás revelación, nos darás bendición, nos darás sanidad, nos darás provisión, pero sobre todo, Señor, junto con Cristo nos darás vida eterna. Hoy oro en el nombre de Jesús, Señor, para que a través de la predicación se afirme el mensaje de Cristo, Señor. Que hoy en el nombre de Jesús, a través de ese mensaje, Señor, veamos rotas cadenas de opresión en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras finanzas. Que hoy a través del mensaje de Cristo, Señor, venga revelación para nuestro futuro, Señor. ¿Cuál es el paso a seguir en nuestra vida personal? En el lugar, Señor, que trabajamos, donde nos movemos con nuestra familia, Padre. Hoy oro en el nombre de Jesús que a través de tu palabra, Señor, venga sobre nosotros un renuevo en nuestra fe que nos permita vivir, como dice tu palabra, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Señor, te entregamos este clima, Señor Dios mío, tanto aquí en la Florida, en Broward, que está amenazado por un tornado, Dios, pero también por lo que está pasando en toda la costa oeste, Señor, por la erupción de este volcán, Señor. Señor, tú eres el único que le puede decir a las montañas, desarráiguense y tírense al mar. Tú eres el único que le puede decir a la tormenta que mengüe. Tú eres el único, Señor, que puede transformar la calamidad en bendición. Descansamos en el Dios Todopoderoso, en Cristo nuestro Redentor y en el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Olguita, buenos días. Lijecita, Sonia, bienvenidos. Aquí los dejamos con la palabra del Señor para hoy. Amén. Gloria al Señor. Y un saludo muy especial a todos los que nos ven por aquí, por el Facebook Live cada domingo, a los que nos han visto después en diferido. Un saludo especial desde Amazing Grace, aquí en Coral Springs, en Florida. Todos los que los amamos en Cristo Jesús, enviamos gracia y paz para todos. Y como decía mi esposa, es un privilegio poder reunirnos, poder tener la oportunidad de tener los medios audiovisuales, de tener la tecnología, de acercarnos aún a través de las redes sociales. Espero que ya en próxima oportunidad podamos vernos personalmente y poder compartir y abrazarnos de nuevo. Oramos para que este virus y todas estas variantes del famoso COVID desaparezcan en el nombre de Jesús y podamos nuevamente salir más confiados, aunque como siempre les he dicho, no nos atemorizamos, no nos escondemos, no nos encerramos. Y si lo hacemos es por recomendaciones de los jefes o de los empleadores que nos quedamos o de las escuelas. Pero salimos a la calle y nos movemos con confianza porque sabemos que el Señor nos guarda y nos cuida. Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro sanador. Amén. Y hoy, el tema de hoy está como relacionado o es como una continuación de lo que vimos hace 8 días acerca del tabernáculo de David y acerca del verdadero lugar de adoración, acerca de la casa
de adoración. ¿Y en dónde está en realidad esa casa? Por eso el título de hoy es... ¿cuál es el título de hoy? Un mejor lugar para vivir. Y eso siempre se me olvida. Y el subtítulo es Nueva casa, nuevo ser. Amén. Recordemos un poco entonces lo que el Señor nos decía hace 8 días en su palabra. Pero antes de eso voy a hacer una pequeña oración. Le pido al Espíritu Santo que sea dirigiendo mis palabras, que sea el Rey de nuestras vidas y tomando autoridad y control de este momento, de este tiempo que pasamos en intimidad con el Señor. Que abra nuestros corazones y nuestro entendimiento, que quite toda duda, que quite toda venda de nuestros ojos y que nuestros corazones estén listos para recibir no solamente revelación, sino también sanidad, Amén. para que haya liberación en el nombre de Jesús ahora mismo. David quería hacerle una casa para Dios. Y David quería hacerle esa casa para Dios, pero el Señor le dice a través del profeta, no te voy a dar ese privilegio de que me hagas una casa. Sin embargo, el hijo, tu descendiente, Salomón, será el que me construya un templo. Pero antes de eso el Señor le habla a David. Y le dice, se nos metieron los bichos. Y le dice, tu hijo me construirá un templo, pero a ti, escucha esto, le dice el Señor a David, yo te construiré una casa, a ti. ¿Quién es entonces el que construye realmente la casa de habitación? Dios. El Señor es el que está interesado en construir una casa para que tú y yo habitemos. El Señor quiere que nosotros estemos con Él, y ¿quién mejor que Él mismo para construirnos ese lugar de habitación? En 2 Samuel 7 les recuerdo, desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy no he habitado en casa alguna, le dijo el Señor a David, sino que he andado de acá para allá. ¿Acaso les reclamé a alguno no haberme construido una casa de cedro? Dile a David que así dice el Señor, yo he estado contigo donde quiera que has ido, he aniquilado a tus enemigos, pero ahora te haré tan famoso como los más grandes de la tierra. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Y cuando tu vida llegue a su fin, yo pondré en el trono a uno de tus descendientes y afirmaré su reino. Afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Aquí viene entonces la promesa del Señor a David y a su descendencia, o que de su descendencia habría de establecer un reino eterno, una casa eterna. Y no está hablando de personas, no está hablando simplemente de los descendientes físicos de David, sino está hablando del Hijo de David. Está hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, que también es llamado el Hijo de David, el Hijo del Hombre, descendiente por sus antepasados físicos de la casa de Judá, obviamente, y por tanto se convierte también en el sucesor del trono de David. Pero este trono es más que un trono físico, es un trono espiritual, es un reinado eterno. Por lo tanto, para que haya una descendencia eterna se necesita que haya un rey eterno. Que haya alguien que garantice que esa descendencia no se deshaga en el tiempo. Ahora Mimi Hatun hablaba acerca de Ertugrul, la serie de Netflix. ¿Y cuál era el anhelo de este héroe de los otomanos? Precisamente eso, que su reino prevaleciera. Que sus hijos continuaran con ese legado. Ese era el deseo, establecer un reino fuerte que llegara hasta lo último de la tierra y que sus hijos y sus descendientes continuaran con ese deseo, con esa tarea de preservar el imperio. Pero cuando lo hacemos a través de nuestras fuerzas, podemos lograr que dure de pronto unas 2, 3, 4 generaciones, pero después quizás se va a diluir en el tiempo. Y eso es lo que ocurrió. El Imperio Otomano se estableció en Turquía durante varios siglos, pero finalmente sucumbió cuando llegaron los europeos en la Primera Guerra Mundial y se diluyó el Imperio Otomano. Hasta allí llegaron los descendientes de nuestro famoso héroe Ertugrul. Pero la
promesa del Señor para nosotros es que Él establece un reino sin fin, un reino eterno. Y nosotros estamos destinados a ser habitantes de ese reino. Y para poder habitar en un reino que no tiene fin, necesitamos tener un lugar también especial donde habitar, una casa, un lugar de habitación. Y les hablaba del tabernáculo de David. Y el tabernáculo de David era una prefiguración, como lo veíamos la vez pasada, de ese lugar de intimidad, en donde el Señor y su presencia están a la vista del pueblo. El pueblo puede entrar a la presencia de Dios, puede contemplar, como en el tabernáculo de David contemplaban el arca. Así como esta tienda que nosotros ponemos aquí, no es el tabernáculo de Moisés, como yo lo había dicho la otra vez, bromeando, sino que al analizar el tabernáculo de David, es más como el tabernáculo de David porque está abierto. No hay cortinas, no hay separación, sino que todo el mundo que pase puede ver lo que está ocurriendo adentro. Esa es la prefiguración del deseo del Señor de tener un lugar para nosotros y nosotros un lugar para con Él, de tener cercanía, de podernos vernos cara a cara, de poder estar juntos en armonía, en unidad, en adoración, su presencia en medio de nosotros. Pero hay algo más tremendo, y es lo que vamos a tratar de analizar o de aprender hoy, y que el Señor nos siga revelando su deseo y su anhelo de estar cerca de nosotros. Y recordaba el pasaje que está en Génesis, eso lo vimos hace unos meses quizás, en Génesis 28, en el versículo 10 al 20, cuando Jacob sale de su tierra y se va de Berseba en dirección a Harán. Beersheba hoy en día, las excavaciones dicen que queda unos kilómetros al sur de Jerusalén. Y Harán queda hacia el norte, pasando un poco la frontera de Siria en lo que hoy en día es Turquía. Y ese camino pues es un largo camino. Y dice que en algún lugar entre Beerseba y Harán ocurrió algo espectacular. Dice aquí que llegó a cierto lugar, Jacob, y que pasó allí la noche porque el sol se había puesto, tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Y allí tuvo un sueño y vio que había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y allí los ángeles de Dios subían y bajaban. Y el Señor estaba de pie junto a él. En otra versión dice estaba en la cima de la escalera. Y le dice: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, te extenderás hacia el occidente, hacia el oriente, hacia el norte, hacia el sur, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Mira qué tremendo que aquí el Señor se le vuelve a aparecer, esta vez no a Abraham, sino se aparece a Jacob, descendiente de Abraham, y le vuelve a reiterar esa promesa de que en esa descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Y ahora yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas. Te haré volver a esta tierra y no te dejaré hasta que haya hecho lo que he prometido. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, y esta es la parte que quiero hacer énfasis, Jacob dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y añadió: qué imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y es la puerta del cielo. Qué espectacular lugar es ese donde Jacob estableció su campamento en aquel momento. El Señor se le aparece y le muestra esa entrada, ese acceso hacia el cielo. Veía que los ángeles bajaban y subían. Y vemos que proféticamente apunta a lo que el Señor Jesucristo logra para nosotros. En algún momento también Él dice: yo estoy aquí y el cielo se ha abierto. Cuando el Señor se encuentra en ese monte, en el monte de la transfiguración con sus apóstoles, con Pedro y con Juan, lo que ven allí es a Moisés y a Elías y el Señor en la mitad, y un resplandor tremendo que los rodea.
y de repente una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco, escúchenlo a Él. Y allí el cielo está abierto y allí la presencia del Señor es tan grande que es una luz incandescente. Cuando ellos se postran y de repente se vuelven a levantar, ya no ven ni a Moisés ni a Elías, sino que solamente ven a Jesucristo en aquel lugar. Y el cielo abierto, como dando a entender que a través de Jesucristo, ese acceso, esa comunicación que nosotros tenemos entre la tierra y el cielo ha sido abierta. Amén. Se ha cumplido entonces ese sueño profético que tuvo allí Jacob. Esta es la casa de Dios. A donde quiera que el Señor Jesucristo está, allí está Betel, la casa de Dios. Y nosotros entonces nos podríamos preguntar, ¿cuál es mi casa entonces? Porque el anhelo de todos nosotros y el anhelo de un ser humano, uno siempre piensa, yo quiero tener mi casa, yo quiero tener un lugar donde habitar. Y entonces piensa en comprar en ciertos barrios, en ciertas zonas, y va y busca su realtor y quisiera tener una casa, quisiera tener tantas alcobas, quisiera que tuviera un patio, y uno piensa en tener ese lugar físico. Pero el Señor ha pensado en nosotros más que en un lugar físico, en una casa espiritual, en una casa que no es construida físicamente, que trasciende este mundo físico, que trasciende los ladrillos y los muros de una casa hecha con nuestras propias manos. Y es por eso que allí en el libro de Corintios, en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 5, el Señor nos empieza a hablar acerca de una casa sobrenatural. Y es de esa casa de la que quiero también hablar en este instante. Dice en 2 Corintios 5, en el versículo 1, dice Pablo, de hecho sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos, otra vez está hablando con referencia a el tabernáculo. Para ellos, para los judíos y para la gente de ese entonces, pues era normal ver un tabernáculo, ver tiendas. Incluso sabemos que el apóstol Pablo vivía de hacer tiendas y de vender tiendas. Si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, dice Pablo, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Mientras tanto, suspiramos anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial, porque cuando seamos revestidos, no se nos hallará desnudos. Realmente vivimos en esta tienda de campaña suspirando y agobiados, pues no deseamos ser desvestidos, sino que deseamos ser revestidos para que esto mortal sea absorbido por la vida. Y siempre recuerdo las películas cuando hablan acerca de la inmortalidad. Y las historias de las personas que no quieren morir y que descubren una poción mágica, que descubren un lugar donde hay una fuente con un agua que te hace rejuvenecer, o la serie de Indiana Jones. El ser humano anhela la inmortalidad. El hombre anhela no morir. El hombre anhela vivir para siempre. Es algo que está dentro de nuestro ADN interior. Por eso Pablo dice, anhelamos ser revestidos de nuestra morada celestial, porque nadie quiere desaparecer. El ser humano tiene en su interior, Adán fue creado para vivir con Dios, para vivir eternamente. Por eso el ser humano anhela no morir. Por eso el más grande enemigo que nosotros tenemos es la muerte. Y precisamente Cristo viene a eso, a lidiar con las barreras que se interponen entre nosotros y Dios, y una de ellas obviamente el pecado que Él viene a destruir, pero la consecuencia del pecado que es la muerte, lo que nos separa del Señor, porque la muerte y una muerte eterna nos separa de esa intimidad con Dios que es la que Él anhela para nosotros. Y Pablo dice, anhelo que esta tienda de campaña sea cambiada por la tienda definitiva, porque vivimos en una tienda de campaña, así como estas tribus nómadas de Anatolia, de los antepasados de los turcos, deambulaban, así como el pueblo de Israel deambuló en carpas a lo largo del desierto. Era como una
prefiguración de nuestra tienda de campaña que nunca llega a su lugar final. Siempre estamos en un lugar, pero estamos suspirando y estamos agobiados por la carga de la vida diaria. Nos cansamos, nos agotamos, viene la enfermedad y nos debilita. Este virus que nos ha golpeado a muchos, a los que no ha matado, a otros los ha dejado afectados. Y nos ha a nosotros también afectados de alguna manera, con ciertas molestias respiratorias, molestias en nuestras articulaciones. A otras personas les ha dejado otras secuelas. Y oramos al Señor para que Él traiga restauración a nuestra vida, para que traiga renovación a nuestro cuerpo. Sin embargo, mis queridos, la enfermedad hace parte del ser humano caído. La enfermedad, los virus, las plagas hacen parte de este tiempo de la humanidad en la cual llegamos a un punto en el que anhelamos aún más y más la restauración de todas las cosas. Anhelamos el regreso del Mesías, porque el Mesías no solamente viene a restaurar nuestra carpa caída, nuestra carpa deteriorada, sino que el Mesías también viene a restaurar nuestro planeta, nuestro entorno. Ahorita teníamos amenaza de tornado, y eso son unas amenazas de tornados sencillos, pero miren lo que ocurre en otros estados de nuestro país, en Oklahoma y en otros estados donde los tornados realmente arrasan con ciudades, desarraigan las casas y las destruyen. Estamos sujetos a la locura del clima, al calentamiento, a la capa de ozono que se desaparece, a la contaminación de las aguas, a enfermedades nuevas cada vez, porque este mundo está en caos. Este mundo, como dice la palabra, la creación gime también con deseos de ser redimida. Porque desde el principio, en Génesis, vemos que no solamente Adán fue separado y ocasionó su desobediencia, maldición sobre él, sino que también la tierra recibió maldición por causa de la desobediencia original. Luego la restauración, luego la salvación, la redención de Cristo es una redención global, es una redención no solamente de Adán, sino de su entorno. Gloria a Dios, porque nosotros suspiramos y agobiamos con razón, nos agobiamos y suspiramos porque sabemos que nos hace falta algo, que nuestro corazón está sediento de algo más. Y es ese toque de eternidad, esa conexión divina con el Espíritu perfecto de Dios que quiere posar en el hombre. Por eso, cuando estamos lejos de Cristo y las personas que están lejos del Señor siempre tendrán ese anhelo, tendrán ese vacío. Y cuando no encontramos a Cristo, tratamos de llenar ese vacío, tratamos de superar esa agobia, ¿cómo se dice? Ese agobio por nuestras propias fuerzas. Lo buscamos entonces en el éxito humano, en el dinero, en las posesiones, y creemos que también el avance humano, el avance de la tecnología, el avance de la ciencia, logrará que el hombre al fin llegue a ese punto en donde ya todas estas enfermedades serán superadas, donde incluso la muerte será superada, y resulta que siempre caemos nuevamente en el final de nuestra propia fuerza. La limitación es nuestra propia humanidad. Y nuestra humanidad, nuestra limitación, nuestro decaimiento nos recuerda que anhelamos en nuestro interior ser revestidos de lo eterno. Y esa es la voluntad del Padre. Esa es la misión por la cual vino Jesús al mundo. El Señor Jesucristo, Dios Hijo, se hace carne, se encarnó para habitar con nosotros. Y Juan lo dice muy bien en el capítulo 1 de su Evangelio, que Jesucristo, antes de eso, cuando dice el Verbo estaba con Dios y era Dios, dice, y el Verbo se hizo carne e hizo tabernáculo con nosotros. Y nuevamente usa esa palabra. Hizo una tienda con nosotros para vivir con nosotros. Pero gracias a Dios que nosotros y ese tabernáculo era temporal, porque Él lo que quería mostrarnos era una prefiguración del tabernáculo final. Y el tabernáculo final es Él, después de vencer
en la cruz del Calvario todo lo que nos separaba de Él. El pecado, su sangre preciosa nos limpió del pecado, su resurrección venció para nosotros el poder que tiene la muerte de destruirnos y confirmó para nosotros la justicia que Él logró para nosotros delante de Dios. Así dice Pablo. Él resucitó para justificación de los que creen. O sea que no te puedes quedar en el Viernes Santo. No nos podemos quedar en la cruz y Cristo sangrado, sino que tenemos que avanzar al día de resurrección. Porque allí es donde comienza en realidad el tiempo de ahora, el tiempo de la gracia, en el cual nosotros hemos recibido justicia, vida, su Espíritu en nosotros y la oportunidad, el regalo, el privilegio y el honor de tener casa para compartir con Él y Él con nosotros. Luego entonces el diseño de Dios apunta a eso. El diseño de Dios apunta a este fin, ser transformados. Ya que nuestro diseño es para ser celestiales, si quieres anotar eso, nuestro diseño es para ser eternos, no mortales. Por eso nuestro anhelo de trascendencia, por eso nuestro anhelo de seguir viviendo, pero en un nuevo cuerpo. Mira lo que dice el versículo 5 allí, en 2 Corintios 5. 2 Corintios 5, versículo 5 dice, es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. Entonces el suspiro y el agobio y el deseo proviene de allí. Dios nos ha hecho para este fin. Dios no nos hizo para morir. Dios no nos hizo para decaer. Dios no nos hizo para que viviéramos en enfermedad, rodeados de pandemias, rodeados de inseguridad. Nos hizo para vivir eternamente. Nos hizo para estar revestidos con el cuerpo que anhelamos. Un cuerpo eterno, un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible. Dice, Dios nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. Por eso cada vez que nos desanimamos, cada vez que pensamos, wow, los virus nos atacan, la enfermedad nos agobia, el desgaste, el desánimo, los problemas, debemos nuevamente mirar, poner nuestra mirada en Jesucristo y en sus promesas. Dice, el Espíritu Santo no solamente ha sido dado para nosotros para que viva aquí, sino que también es garantía de sus promesas. Pablo dice en otro lugar que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, el Espíritu que nos permite decir papá. Al decir papá no solamente estoy reconociendo que Él es mi Padre, sino que cuando digo papá estoy reconociendo que yo tengo a alguien que me cubre. Cuando yo digo Abba Padre, estoy reconociendo que Él me protege, que Él lo que prometió, estoy hablando de un Padre eterno que no cambia, que es inmutable. Luego esas promesas son sí y son amén. Hace como 2 días hablábamos de eso con mi hija, del Dios inmutable. Y hay unos teólogos que dicen que Dios es un Dios que está en proceso, que Dios cambia a medida que el hombre reacciona. Si eso fuese así, si Dios es un Dios que puede cambiar, que tiene potencial de ser algo diferente, entonces el Dios que es bueno en algún momento se cansaría de ser bueno y se volvería malo. Dios que cambia en algún momento, que nos prometió, dice, no, ya no quiero cumplir con lo que le prometí, me arrepiento de la promesa y ahora te destruyo. Nuestra esperanza sería inútil, no podríamos tener esperanza. Nuestra vida sería un caos, pero Dios no cambia, Dios es inmutable. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Sus promesas no cambian. Esa es nuestra esperanza de gloria. Podemos mantener la confianza, y me lo digo a mí mismo, tengo que confiar cuando mi corazón se desespere, cuando mi corazón se desanime, tengo que confiar. Nuevamente mirar a Cristo, enfocarme en lo que Él hizo y en lo que Él conquistó para mí, lo que Él conquistó para ti. Mantenemos entonces siempre la confianza, dice Pablo, porque aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor, eso es lo que decía Pablo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. ¿Por qué diría eso? Precisamente porque mientras estamos en este cuerpo imperfecto, en este cuerpo que se deshace con los años, estamos lejos aún del Señor. Por eso el morir es ganancia.
Porque cuando nos deshacemos de este cuerpo, vamos a estar en realidad en la presencia íntima espiritualmente con el Señor. Pero aún más, Pablo dice que tendremos un cuerpo nuevo para disfrutar la realidad de Jesucristo hombre. Jesucristo el hombre que vive para siempre, quiere compartir ese para siempre con nosotros. También con un cuerpo transformado, con un cuerpo que puede disfrutar de la eternidad. Un cuerpo que no se deshace, que no sufre el desgaste, que no sufre la muerte. Vivimos por fe y no por vista. Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado. Porque es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, según como corresponda, lo bueno o lo malo que haya hecho, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Algunos preguntaron, ¿cómo así? Entonces, si hicimos cosas malas, nos van a castigar. Recuerda que este tribunal de Cristo es un tribunal que es para galardón, no es un tribunal de condenación, no es un tribunal donde te va a juzgar y te va a acusar. Tú ya eres justificado, has sido declarado justo y perfecto delante de Dios. Sin embargo, Pablo dice que debemos caminar conforme a lo que somos ahora, para agradarlo a Él. Su presencia en nosotros nos hace caminar con el deseo de agradarlo y no de desagradarlo. Alguien que realmente cree en el Señor, el deseo no va a ser desobedecer, el deseo no va a ir a hacer maldades ni a hacer sufrir a los otros, sino al contrario. En nuestro interior el deseo va a ser agradar al Señor con nuestro caminar, agradar a nosotros, a nuestros hermanos, a nuestra familia. Ese es el nuevo corazón que tenemos, ese es el nuevo ser que tenemos en Cristo. Entonces recuerda que el tribunal de Cristo, o el bema, como se conoce también en los círculos de teología, el bema de Cristo es para galardón, no es para ajusticiarte, no es para castigarte. El trono blanco quizás es para los impíos, para los que no creyeron, pero nosotros somos justificados por la obra de Cristo. Acá luego dice que el amor de Cristo nos obliga. Mira, si estamos locos, es por Dios, y si estamos cuerdos, es por ustedes. En el versículo 14, el amor de Cristo nos obliga. En otra versión dice, nos constriñen. La palabra en el griego es sunikei, que quiere decir algo que nos impulsa, nos motiva, nos duele, nos impulsa a hacer algo. Entonces, si el amor de Cristo nos impulsa, está por dentro de nosotros, dice, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Cuando tú tienes el deseo de compartir el evangelio a alguien, de contar las buenas nuevas, es por ese amor que te impulsa por dentro. El amor que te hace hervir cuando alguien hace lo incorrecto. Cuando tú ves que alguien, o cuando ves que algún predicador o algún maestro está enseñando teología falsa, a ti por dentro te hierve algo. Ese es el amor de Cristo que te obliga, que te impulsa, que te presiona por dentro a decir la verdad, que te presiona a amar al otro, que también te puede presionar a perdonar cuando tú dices, uy, tengo que perdonarlo, no puedo vivir con esto todo aquí encima mío, tengo que perdonarlo. No porque tú me vayas a castigar, sino porque hay en mi interior una presencia espiritual que me dice, hay que hacerlo. Amén. El amor de Cristo nos presiona. Y dice, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Cristo fue a la cruz y murió por todos. Algunos dicen que solamente por los escogidos, pero yo creo que murió por todos. Porque dice Dios, en la palabra dice, el Señor desea que todos sean salvos. Y la obra de Cristo, su muerte, tiene alcance universal. No somos universalistas, no estamos diciendo que todos entonces son salvos, sino que el sacrificio de Cristo alcanza para todos. Su muerte, su sacrificio expiatorio, su victoria es para todos. Dice, si Él murió por todos, para los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Entonces Cristo no murió solo por unos pocos,
Cristo murió por todos. Entonces Él no solo murió por los elegidos, o sea, yo no estoy de acuerdo con esa posición, pero no es así. Dios envió a Cristo a morir, a reconciliar al mundo, porque dice al mundo y no solamente a algunos. Cristo envió o fue enviado al mundo a reconciliarlo, al mundo con Él. Jesús perdona todos tus pecados, Jesús perdona todos mis pecados. Y cuando creemos en Él, nos lleva a la cruz a morir con Él. De esa manera morimos con Él. Espiritualmente hemos muerto con Él. Pero también en la resurrección resucitamos con Él. Allí confirma nuestro nuevo ser, nuestro nuevo yo. Somos nuevas criaturas. Aquí lo dice, ¿dónde lo dice? Más adelante. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie ¿dónde se me perdió la? Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios humanos. En otra versión dice según la carne. Ya no consideramos ahora importante la carne entre nosotros. ¿A qué se refería Pablo con eso? Ya no consideramos a nadie según los criterios humanos. Para nosotros en Cristo, así como Pablo, él ya no tenía en cuenta de quién era hijo. Si era descendiente de Judá o de Benjamín, como era él. Si era aprendiz de Gamaliel, si era uno de los grandes fariseos, si era descendiente de tal o cual familia. Nosotros no nos fijamos ahora en Cristo si mi familia, si mi árbol genealógico proviene de la realeza española, como algunos ahora quieren entonces mirar atrás para saber si somos en realidad sefarditas o no somos sefarditas. No pienso en mis doctorados, mis títulos y mis subtítulos. Eso es irrelevante para Pablo. Y para nosotros entonces debería ser lo mismo. Ya no nos vemos como la carne, conforme a los esfuerzos humanos. Según el criterio de la carne, ahora somos una nueva creación. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. O sea que nosotros compartimos ahora algo en común. Ya no son los títulos, los pergaminos, la descendencia, si somos judíos o si somos sefarditas o lo que seamos. Ahora compartimos que somos el cuerpo de Cristo. Ahora compartimos que somos la novia de Cristo. Tenemos en común que Él es nuestro esposo y nosotros somos su esposa. Tenemos en común que hemos sido comprados por Cristo, que somos santos apartados, que somos hijos, que somos redimidos, que somos justificados, que todos tenemos ahora una identidad nueva, inalterable en Jesucristo. El viejo corazón ya no existe. Tenemos un corazón nuevo que es un corazón obediente. Antes éramos esclavos del pecado, ahora soy esclavo de la justicia. Antes estábamos en Adán, estábamos en la carne, ya no estamos en Adán, estamos en el último Adán que es Cristo. O sea, nuestro ADN es nuevo, no un ADN de la tierra, sino un ADN del cielo, dice Pablo en la palabra. Antes nacimos en Adán, estábamos bautizados en la carne, ahora estamos bautizados en Cristo, el nuevo Adán. Y todo esto, dice Pablo, proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces nosotros ahora que estamos unidos a Cristo, que ha construido un lugar para nosotros, que tenemos nuestra esperanza puesta en esta nueva vivienda que Él ha hecho para nosotros. Tenemos una misión aquí, mientras tanto, y es reconciliar al mundo con Dios. Dice en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros, o sea, a la iglesia, a nuestros hermanos, al cuerpo de Cristo. El Señor nos ha encargado con una misión, el mensaje de la reconciliación. Por eso cuando nosotros hablamos del mensaje de Cristo, y mi esposa mencionaba hace un rato, tienes que conocer, como dijiste hace un rato, acerca de cuando les estaban tratando de evangelizar en el islamismo.
nosotros, así como ellos quieren que conozcan de ciertos personajes históricos y de Mahoma, nosotros el mensaje es Cristo. Amén. Y solo Cristo. Y solo Cristo. Y Cristo no es castigo. Amén. Cristo no es espada. Porque si tú ves, por ejemplo, en otros sistemas religiosos, y ahora hablando de estos islámicos, el modus operandi es siempre la venganza. Vengaré la muerte de mi hijo y entonces arrasaré con todo ese pueblo. Y luego entonces los otros se vengaban de los otros y es un círculo de venganza tras venganza tras venganza para lograr otra vez el honor perdido. Pero Cristo no es venganza, Cristo es perdón, Cristo no es castigo, Cristo es restauración, redención. Dice el libro de Romanos, que es uno de mis versículos favoritos, en el capítulo 8, versículo 1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si tú te sientes condenado, si te sientes señalado, si te sientes con el dedo acusador que está puesto sobre ti, recuerda que Jesucristo vino a liberarte de esa condenación y de esa culpa. Ya no hay culpa, no te sientas culpable ni condenado, porque el Señor te ha liberado de la culpa. Y ahora para Él no hay condenación en ti. Tú estás redimido. Estás en un lugar donde estás rodeado de su justicia, de su aceptación. El Evangelio es lo opuesto del castigo. Mira lo que es el juicio, yo anoté aquí. El juicio rechaza, discrimina. El juicio o el dedo acusador presupone, desecha, desprecia, despoja, subestima, minimiza. Pero el Evangelio salva, perdona. El Evangelio sana. El Evangelio acepta. El Evangelio limpia. El Evangelio dignifica. El Evangelio incluye, no separa. El Evangelio te eleva, no te aplasta. El Evangelio te adopta, no te rechaza. El Evangelio hereda, no te quita. El Evangelio entrega, no pide nada a cambio. El Evangelio intercede por ti y no te acusa. Ese es el mensaje de Cristo. Somos entonces embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes, es decir, a cada creyente. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. ¿Por qué entregar este mensaje? ¿Por qué entregar este ministerio a la iglesia? ¿Por qué entregar esta misión a cada creyente? Porque ese es el deseo del Señor. El corazón de Dios es que el mundo se reconcilie con Él, no es destruir al mundo, no es aplastar al mundo, no es castigar ni vengar al mundo. Vendrá un momento que es el día de la venganza, cuando el juicio final. Pero recuerden el mensaje que Cristo lee en la sinagoga cuando desenrolla el libro de Isaías. Dice, el Señor me ha enviado para proclamar el año del favor del Señor. Y es en ese año del favor en donde nosotros aún estamos, para vendar a los heridos, para liberar a los cautivos, para abrir los ojos de los ciegos, para sanar a los enfermos, para que el Espíritu repose sobre cada uno y los unja, así como ha ungido a la iglesia desde el principio, desde el día en que el Espíritu Santo fue enviado. El deseo es reconciliarnos con Dios, no separarnos. El anhelo del corazón de Dios. El Señor te ama y te anhela. El Señor nos extraña vivir con nosotros, y por eso se inventó la casa eterna. Se inventó que la misma iglesia, el cuerpo de Cristo, sea el mismo lugar de habitación en donde Él se encuentra con nosotros y nosotros con Él. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Ahora Él habita en ti y tú estás en Él.
Nuestro nuevo estado, en otras palabras, nuestro nuevo estado en este periodo de la gracia es superior al anterior. Dios habitaba con su pueblo, ¿recuerdan? Entonces Él estaba allí. Recordemos el tabernáculo de David, Dios descendía allí y estaba con su pueblo. Y la gente bailaba y gritaba y danzaba. Pero este tabernáculo que nosotros tenemos ahora es superior porque no solamente Dios habitaba con su pueblo, ahora Dios habita en su pueblo y nosotros en Él. Él en nosotros y nosotros en Él. No solamente está con nosotros, sino está en ti. Dios habita en ti. Es más tremendo, más poderoso, es superior nuestro estado. Este pacto es maravilloso, porque ahora su casa es nuestro interior. Nosotros habitamos con Él, Él en nosotros en Él. No solo morimos, mas nos resucita y nos elevó a esta novedad de vida en la que experimentamos nueva vida, en novedad de vida. Por eso en el mismo libro de Romanos dice, ahora experimentamos, no hemos recibido el espíritu de condenación, ya no hay condenación, sino que ahora hemos recibido el espíritu de vida que vence al espíritu de muerte y el pecado. Ahora hay vida en nosotros, no solamente que es la vida como existe en este planeta, sino que es esa Zoé, esa vida Zoé, que es la vida divina. El origen absoluto de la vida está inmerso en nosotros al estar nosotros unidos en Cristo. Y hoy proclamamos esa vida, vida abundante, vida verdadera, vida que no termina. Es una vida eterna, es una vida que trasciende, que permanece. Ese es el anhelo del corazón humano. Ese es el anhelo de Adán desde el principio porque está en su interior. Por eso el último Adán, que se llama Cristo, nos rescata de ese nivel terrenal a donde quedamos nosotros relegados a causa del pecado original y nos sitúa ahora en el Adán celestial. Amén. Todos los que creen en Cristo, todos los creyentes en Él, ahora dejamos de ser el Adán psíquico para ser el Adán espiritual. Estamos en el nuevo Adán. Somos una nueva especie. Nuestro corazón y todo nuestro ser ha sido recreado. Ahora habitamos con el Adán espiritual, con el Adán celestial. Y es ese Adán celestial el que puede disfrutar de la eternidad. El espíritu de vida habita ahora en ti. Podemos hoy regocijarnos entonces con el Señor y decir gracias porque en aquel momento, sí, habitabas con el pueblo, ahora estás en tu pueblo, estás en nosotros. Luego este tabernáculo de David que ha sido reconstruido en Cristo es maravilloso porque es su presencia misma en nosotros. El arca, Dios que habita entre querubines, viene a morar en tu interior. Y nosotros con Él y Él con nosotros. Ese es el anhelo del Padre, esa es la voluntad de Dios. Por eso dice en el libro de Hebreos, hoy no endurezcas tu corazón, así como ocurrió con Israel cuando cruzaba el desierto. Entredure hoy es el día en que creas y aceptes el mensaje de salvación. Hoy es el día para, al decirle Cristo, creo en tu obra perfecta por mí, que vuelvas a ser creado en el Adán espiritual y vuelvas a tener vida. Y ese espíritu de la promesa pueda establecerse en tu corazón y en mi corazón como un sello, como una garantía para que mi esperanza sea colocada en el lugar correcto. No en mis fuerzas, no en las vacunas, no en los gobiernos, no en la economía. Mi confianza está en Cristo y en su obra perfecta por mí. Es el ancla segura, como dice el libro de Hebreos, que me permite mirarlo a Él y anhelar ese día de gloria, en el cual ya se cumplirá esa salvación en su momento máximo, cuando estemos con Él en nuestros cuerpos nuevos, transformados, vestidos, revestidos, como dice Pablo, de lo inmortal, para poder experimentar la inmortalidad de su presencia
en esa casa eterna, en esa casa maravillosa de intimidad, de gozo. Que podamos nosotros, al estar en la iglesia, al ser parte del cuerpo de Cristo, disfrutar de esa presencia aquí. Proclamamos que Él en nosotros trae para ti y para mí sanidad, trae para ti y para mí libertad. Rompemos las fortalezas mentales que nos alejan de esa realidad. Declaramos que no hay manera de que a través de nuestras propias fuerzas podamos tener más intimidad que la que Él logró en la cruz para nosotros, y la recibimos hoy por fe, por gracia, a través de la fe en Él. Esta intimidad y esta unidad ha sido dada para nosotros por su gracia. Nadie, ninguno de nosotros la merecía. Por eso se llama su gracia, su favor inmerecido para con nosotros. Nadie merece estar en su intimidad. Alguno diría, ¿cómo hago para vivir o para sentarme a la diestra de Dios? Pues precisamente al estar en unidad con el Hijo, podemos estar sentados a la diestra de Dios en el mismísimo trono celestial, como dice el libro de Efesios, porque Él ha logrado que vivamos con Él en esa casa espiritual no hecha de manos. Por eso, al preparar el pan y el vino hoy, recordamos que Él, en su sacrificio perfecto, en su muerte, sepultura y resurrección, conquistó esta realidad para nosotros hoy. Gracias. Cada vez que tomemos este vino, que comamos este pan, no estamos recordando nosotros, no estamos haciendo memoria de nuestro pecado, no estamos recordando nuestras debilidades. Estamos recordando su victoria, estamos recordando lo que Él conquistó para ti y para mí, recordando que Él nos limpió, recordando que Él nos lavó para siempre, recordando que en Él ahora estamos revestidos de su justicia. Esa es la identidad que Él quiere que nosotros recordemos cada vez que meditemos en Él. Por eso la mirada de la iglesia y de nosotros al compartir estos mensajes es que te enfoques en Cristo, en Él, haciendo eco de las palabras de Pablo que dice, para mí el deseo es que hablemos de Cristo y de este crucificado. Este es el mensaje, este debe ser el enfoque. Oremos pues entonces recordando en la Eucaristía su sangre y su cuerpo. Porque yo recibí lo mismo que el Señor le transmitió a Pablo, que la noche en que el Señor iba a ser entregado, tomó el pan y dando gracias lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles, tomen y coman, porque este pan es mi cuerpo que es partido por ustedes. Este cuerpo sin pecado que se hizo pecado por nosotros. Este cuerpo que fue partido también para que recibiéramos sanidad de nuestro interior y de nuestro cuerpo físico. Ministra, Señor, ahora sanidad sobre nosotros. Ministra sanidad y libertad, Señor, en nuestro cuerpo cansado, en nuestro cuerpo enfermo. Allí donde estás, si hay enfermedad, si hay dolor, ministra sanidad ahora por los méritos de tu sacrificio y de tu victoria, no por lo que tú puedas hacer o yo pueda hacer, sino por lo que Cristo hizo. Y al terminar la cena tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta sangre preciosa que fue derramada para que recibiéramos un perdón de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Un perdón eterno que selló intimidad y un lugar de habitación eterno. Hoy rechazamos todo diagnóstico del doctor que ha dicho esta enfermedad es crónica, que esta enfermedad no tiene cura. Para Dios no hay imposibles. Para ti no hay nada imposible. ¿Habrá algo difícil para Dios? Tú entregaste a tu Hijo, no te guardaste de nada. ¿Cómo no habrá de darte juntamente con Él todo
lo que tú y yo necesitamos. Hoy proclamamos que el COVID ha sido vencido en todos los que están enfermos viendo este mensaje. Proclamamos que todo cáncer ha sido destruido, que toda leucemia desaparece, que toda artritis, que todo reumatismo, que toda enfermedad de distrofia muscular ha sido destruida en el Calvario, que todo tumor desaparece. Oramos para que toda diabetes de los órganos deshechos son restaurados y son renovados. Nuevos páncreas, nuevos hígados, nuevas vías digestivas, nuevo músculo cardíaco, nuevas arterias, nuevas venas, el cerebro nuevo, sistema nervioso nuevo. Los que sufren de la visión, sus ojos son restaurados y ahora tienen visión 20/20. La presión arterial como la de un niño, en el nombre de Jesús. Nuevas fuerzas y nuevo vigor, en el nombre de Jesús. Tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestra fortaleza, tú eres vida. Sopla vida sobre nosotros, sobre tus hijos, sobre tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Que al tomar este vino y comer este pan, podamos experimentar espiritualmente esa vida que Él sopló para nosotros. Que podamos ser conscientes de que hemos sido reconciliados, de que vivimos contigo, Señor, de que estás con Él, que no hay nada más que agregar, que no hay nada más que sacrificar, que no hay más trecho que caminar porque caminamos juntamente con Él. Gracias, Señor. Gracias porque nos hemos mudado a tu casa. Amén. Y de esta casa nadie nos puede sacar. Es para siempre. Amén y amén. Y los que nos han estado viendo también pueden enviar, si quieren, peticiones de oración o saludos o lo que podamos en nosotros ser de ayuda o podamos servir. O allí diciendo los vimos en México, los vimos en Ecuador. Saludos para los que nos han estado viendo. Nos vemos entonces el próximo miércoles a las 7:30 en el estudio y oración bíblico. Y el domingo a las 10:30 por este mismo canal en Facebook Live. Gracia y paz para todos. Dios los bendiga. Amén.